Nehemías capítulo 1. Amén, ¿está ahí? Así está escrito. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susán, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada, y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédeme favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Amén. Hermanos, en este pasaje nosotros podemos ver, y es evidente, el sufrimiento de Nehemías por sus hermanos. Él había recibido noticias, había llegado hasta él algunos hermanos que había ido a visitar a los demás, los que habían escapado de la cautividad y los que habían quedado ahí. Y las noticias no eran buenas. A oír las noticias de que ellos estaban en oprobio, estaban en sufrimiento, y las murallas estaban derribadas, quemadas a fuego las puertas de Jerusalén, Nehemías se entristeció mucho. Hubo tristeza en el corazón de Nehemías, tal punto que dice que al oír estas palabras, al oír la noticia de cómo estaban sus hermanos, dice que él se sentó y lloró por sus hermanos. Un sentimiento de amor, un sentimiento de misericordia. Nehemías era entonces copero de rey, seguramente nada le faltaba, estaba delante del rey, tenía su alimento, tenía su casa, tenía donde estar, estaba protegido, pero aún así estaba lejos de su tierra, estaba lejos del lugar donde Dios les había prometido, el lugar de reposo, ¿no?, temporal que Dios les había prometido. Él estaba lejos de este lugar, pero al oír estas palabras, él se entristeció en gran manera. Él sentó y lloró, no solamente por un momento, hermanos. Dice que fue por varios días. Él estaba delante del Señor orando y ayunando y rogando y confesando sus pecados. Él no en ningún momento ha dicho que la culpa era de ellos, la culpa era de aquellos que habían pecado. Seguramente Nehemías era un hombre justo y un hombre fiel al Señor, pero él se pone en el medio, él dice que nosotros hemos pecado. Dice, sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado. Él se pone en la misma situación, pero él va a buscar al Señor, aquel que puede todas las cosas. Él va hasta la presencia del Señor a rogar por un pueblo que está en sufrimiento y dolor, que está pasando
momentos difíciles. Es algo que hay que estar en nuestros corazones en los días de hoy también. Al mirar a nuestros hermanos, mirar cómo están sus vidas, mirar cómo está la vida espiritual de nuestros hermanos, mirar sus luchas, mirar lo que están pasando y sentir este mismo dolor, y que a veces nosotros no sentimos, somos un poco duros en este aspecto, de mirar a los demás y luego decimos, es por culpa de sus pecados que está pasando esto. Y es verdad que ellos estaban pasando esta situación, no era por otro motivo, era por sus pecados, porque dice que no estaban obedeciendo los mandamientos del Señor. Y él podría simplemente decir, yo estoy aquí, yo también estoy sufriendo, estoy lejos de mi tierra, estoy aquí, pero ellos que aguenten ahí, y no me preocupo por ellos. Pero no fue así. Y cuando nosotros miramos la vida de las personas, sus sufrimientos, sus luchas, sus dolores, lo que están pasando, a veces nosotros decimos estas cosas, que es por culpa de sus pecados, por su desobediencia, porque no habéis obedecido al Señor, porque está solamente escuchando la palabra y no está practicando la palabra, no quieren obedecer al Señor, y ahora son las consecuencias del pecado. Y es verdad, pero esto tiene que traer dolor en un corazón que ama a Dios. Tiene que traer dolor en nuestros corazones de mirar la vida de las personas que están sufriendo por culpa de sus pecados. Hay que tener dolor en nuestros corazones. Debemos mirar a estas personas con misericordia y tener la misma actitud que Nehemías, de ir a buscar al Señor y orar y rogar y llorar y ayunar y luchar por estas personas. Es nuestro deber. Nosotros debemos orar los unos por los otros, debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, debemos mirar lo que necesitan nuestros hermanos e intentar hacer algo por nuestros hermanos. Hermanos, hay muchas personas que están con su vida espiritual destrozada. Hay muchas personas que no están en la presencia del Señor. Hay muchas personas que no oran. Hay muchas personas que ya no es el adorador que Dios quiere. Hay muchas personas que está solamente, su cuerpo está aquí, pero está lejos del Señor. Su corazón está lejos del Señor. De labios alaba a Dios, pero su corazón no está aquí. Eso hay que traer dolor en nuestros corazones. Nosotros debemos buscar al Señor por estas personas. Los que están bien con el Señor tienen que buscar el bienestar de los demás. Tienen que presentar a los demás en oración con el Señor. Pero si nosotros no oramos ni siquiera por nosotros mismos, ¿cómo que vamos a orar por los demás? Si no nos queda tiempo, hermanos, de orar por nosotros, por nuestras casas, ¿cómo que vamos a orar también por los demás? ¿Cómo que vamos a presentar la vida de los demás delante del Señor? Hay que tener un tiempo. Nehemías dice que se sentó y se quedó ahí varios días. Él no escuchó la noticia y se entristeció y lloró y luego fue a hacer sus cosas, sus quehaceres. No fue a servir ya al rey y todo bien, y se olvidó de sus hermanos. Y no fue un sufrimiento temporal, fue un sufrimiento, hermanos, constante y duradero. Fue duradero el sufrimiento de Nehemías para con sus hermanos. Y es lo que nos hace falta. Es lo que nos hace falta, sufrir también con aquellos que sufren. No estamos llamados solamente, hermanos, a estar alegres y contentos cuando los hermanos están contentos. Nosotros también debemos llorar con aquellos que lloran. Es palabra del Señor. Debemos mirar el sufrimiento y sufrir también, porque si pasa algo en nuestro entorno, de nuestra casa o de nuestra familia, personas de nuestra sangre que son nuestros hermanos o familia cercana, nosotros sufrimos y quizás no dormimos bien por la noche, oramos por ellos, y con nuestros hermanos nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos mirar, pero debemos conocerlos. Hay que conocer a los hermanos, hay que estar cerca de los hermanos, pero a veces estamos un poco distantes unos de los otros y no conocemos en la intimidad. No conocemos lo que está pasando los hermanos, no conocemos sus luchas.
No sabemos lo que está pasando muchas veces. Sabemos de algunos, lo que está más cercano a nosotros, pero de la mayoría nosotros no sabemos lo que estáis necesitando. No sabemos si tienen una lucha financiera. No sabemos si está pasando enfermedad. No sabemos cómo está la vida de las familias muchas veces. Y no hay manera de orar así por las personas. Uno ora y tiene este sentimiento de dolor y amor y misericordia por los demás cuando conoce, cuando sabe lo que está pasando. Cuando uno no lo sabe, no hay manera. Nehemías no fue a llorar y a rogar al Señor por el pueblo sin antes recibir la noticia. Él no estaba ya buscando el bienestar de este pueblo hasta que llegó la noticia de que sus hermanos estaban en sufrimiento. Y es lo que nosotros debemos hacer, conocer a nuestros hermanos. Somos una familia, somos un cuerpo y nosotros debemos nos conocer, debemos saber lo que está pasando, sus luchas, sus dificultades, lo que estáis haciendo, cómo estáis, sus vidas. Tiene que saber cómo yo estoy, cómo el pastor, nuestro pastor Juanma está, saber lo que pasa en su vida, para poder orar los unos por los otros. Si nosotros no sabemos, hermanos, en qué podemos ayudar en oración, es imposible que oremos. Es imposible que uno pueda orar por el otro, simplemente por presentar a los hermanos de esta manera. Tengo que orar por algo que sé lo que es. Sé lo que está pasando a algunos y se puede orar, pero la mayoría no. Y vosotros igualmente, quizás no sabe lo que pasó. Quizás no puedo aparentar que está todo bien y quizás no esté todo bien. Y si no sabe, y si no me conoce, y si yo tampoco hablo a ninguno, no sabe, va a creer que está todo bien. Está todo bien con el hermano. O está todo bien con todos, estamos todo bien, hasta que llega una noticia de que no está todo bien. Y luego dice, si nos hubiera dicho antes, pudiéramos estar orando, pudiéramos estar presentando delante del Señor, pudiéramos haber hecho un ayuno, una oración, pudiéramos haber llorado por ellos, llorado por este hermano. Y luego lloramos tarde muchas veces. Llega la noticia demasiado tarde, que las cosas no están bien. Y es así, hermanos, en nuestras vidas. Y nosotros debemos aprender con la vida de Nehemías, con la actitud de Nehemías, que hubo dolor en su corazón, porque recibió noticias malas, que sus hermanos estaban en sufrimientos, estaban en oprobio, estaban en una situación difícil. Él sabía quién había quedado de la cautividad. Luego vamos a leer un pasaje que yo creo que fue fundamental para la preocupación de Nehemías, que él se dio cuenta que este pueblo no iba a poderse levantar solo. Este pueblo necesitaba ayuda, seguramente necesitaba ayuda. Y vamos a leer un momento en Segunda de Reyes, el capítulo 24. Segunda de Reyes, el capítulo 24. Y luego volvemos otra vez a Nehemías. Capítulo 24, versículo 14. Dice así: y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los capitanes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto la gente más pobre del país. Había quedado la gente más pobre del país, todos aquellos, los capitanes, los hombres valientes, todos aquellos artesanos, herreros, aquellos que podrían hacer algo para levantar otra vez la ciudad, había sido llevado cautivos y se quedó la gente más pobre. Se quedó aquellos que no tenían la capacidad de hacer algo, de se levantar solo. Y Nehemías sabía de esto. Sabía que los que habían quedado ahí eran personas necesitadas, personas que necesitaban la ayuda. Por eso se entristeció tanto en esta situación. Nehemías, cuando escuchó esto, se dio cuenta de una cosa: ellos solos no van a poder.
Y hay muchas personas así que solos no van a poder levantarse. Van a necesitar el aliento, la ayuda de los demás hermanos. Es Dios que levanta, nosotros sabemos, pero nosotros muchas veces necesitamos ayuda de nuestros hermanos. Personas que estén al lado, personas que nos den una palabra de consuelo, personas que nos ayuden en oración, personas que nos levanten otra vez. Muchas veces hay hermanos que son dependientes aún, hay hermanos que aún no conocen todavía a Dios, hay hermanos que todavía no son maduros, que no tienen la comunión con el Señor todavía y necesitan ayuda de los demás. Hay personas dependientes en la casa de Dios. Y no solamente, no dependientes de Dios, dependientes aún de los hermanos, que no deberían ser así. Pero hasta que no crezca espiritualmente, hermanos, hay muchos que dependen de los demás. Nosotros sabemos que hay personas que vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay uno que lo trae. Porque si este no viene, el otro tampoco viene. Hay personas que vienen porque otro trae, otro le va a buscar en su casa. Otro un día antes ya está llamando diciendo mañana hay culto. Pasaré por ahí a tal hora y nos vamos. Porque si no lo hace esto, no viene a la casa del Señor. Hay personas que son dependientes de los demás hermanos. Y tiene que crecer, y tiene que madurar, y tiene que tener su comunión con el Señor para poder caminar solos. Pero mientras tanto, necesita la ayuda de los demás. Y nosotros, hermanos, los que nos consideramos personas que conocen a Dios, personas maduras, personas que ya están en la presencia del Señor, personas que están firmes, están de pie, debemos mirar a aquellos que están débiles en su fe, o aquellos que ya han estado en la presencia del Señor, pero ahora están pasando momentos difíciles, necesitan la ayuda de los demás hermanos. Y nosotros, hermanos, estamos aquí para esto, para hacer esta ayuda. Para hacer esta ayuda, no queremos ser la persona que lo va a acabar de destruir al hermano. Queremos ser la ayuda, el medio por el cual Dios utiliza para levantar al que está caído. Esta es la intención, esta es nuestra intención, levantar a una persona, acercar a esta persona otra vez a Dios, dejar que esta persona deje el sufrimiento y el dolor y sus luchas, lo que está pasando, y se acerque al Señor. Es nuestro objetivo. Nehemías nos enseña esto, pero él llora, tiene dolor en su corazón, cosas que falta en el medio cristiano de hoy, en los días de hoy nos falta, porque es muy difícil encontrar una persona que está llorando y sufriendo por los demás. Es difícil encontrar esta persona. En los cultos nosotros nunca nos han llegado una persona llorando por otra persona. Habéis llegado llorando por sí mismo. Nosotros lloramos por nosotros mismos. Pero yo no he visto una persona llorar y sufrir, y orar y ayunar por otra persona. Todavía no. Y nos falta esto. Nos falta más amor, nos falta más preocupación por los demás. Nos hace falta dejar de mirar más a nosotros mismos y mirar la vida de los demás, mirar sus luchas, su sufrimiento, su dolor, para poder hacer algo. El sufrimiento, hermano, de los demás tiene que causar dolor en nuestros corazones. Pero nosotros estamos volviendo un poco duros, de corazones insensibles, que miramos el sufrimiento y entendemos que nada podemos hacer. Si nada podemos hacer, nosotros podemos llorar. Algo podemos hacer. No puedo solucionar el problema de una persona, es Dios que lo hace. Pero yo puedo llorar, yo puedo sufrir por ellos, yo puedo presentar a estas personas delante de Dios en oración. Puedo entristecerme, puedo pasar días buscando al Señor por ellos. Algo yo puedo hacer, solucionar el problema, hermanos. A veces no podemos solucionar ni siquiera los nuestros problemas. Pero nosotros podemos demostrar nuestro amor por los demás. Podemos, en nuestra incapacidad de hacer algo,
ir hasta la presencia de Dios como ha hecho Nehemías y llorar. Y decir, yo sé que ha pecado. Yo sé que está sufriendo porque ha pecado. Yo también soy pecador como ha hecho Nehemías. No salió fuera. Yo puedo llegar hasta la presencia de Dios y decir, yo también soy fallo. Él también ha pecado. Pero perdona, restituye, levanta, nos ayude, nos ponga de pie otra vez. El cuidado, hermanos, el uno de los otros. Y mire que ellos estaban lejos, uno en un país y otro en otro país. Él podía decir, ¿qué puedo yo hacer? Estoy lejos. Yo estoy lejos. Ellos tienen que levantarse solo. Ellos tienen que luchar, ellos tienen que pelear, porque yo no puedo. Se podría haber lavado las manos y decir, yo estoy aquí, soy un cautivo aquí, soy un siervo aquí, no puedo hacer nada. Pero él va a buscar a la presencia de Dios. Él no va primeramente a hablar con el rey y decir, déjame ir a mis hermanos. Él primero va a buscar al Señor, aquel que todo lo puede. Aquel que todo lo puede. Y nosotros, hermanos, tenemos este acceso libre al Padre. Podemos orar, podemos estar en la presencia de nuestro Señor. Antes de hablar con un hermano, antes de dar consejos, antes de hacer cualquier cosa, nosotros podemos ir hacia la presencia de Dios y pedir la dirección del Señor. ¿Qué debemos nosotros hacer como hermanos? ¿Cómo puedo ser de ayuda a mi hermano? ¿Qué puedo hacer por ellos? Y fue lo que ha hecho, lo que hizo Nehemías, fue a buscar al Señor con sufrimiento y dolor. No fue una hora, hermanos. No fue 10 minutos de oraciones. Fue varios días buscando al Señor. Entristecido. Entristecido estaba Nehemías por causa de sus hermanos. Amén. Vamos a seguir leyendo. Mira el versículo 8 de Nehemías 1, que en su oración él pide a Dios que acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Él se apega a la palabra del Señor. Él va a mirar, ¿qué dice el Señor si se pasa esas cosas? ¿Qué ha dicho el Señor si el pueblo se desvía, si el pueblo no cumple los mandamientos, si el pueblo es infiel? ¿Qué dice el Señor? Serán desterrados. Pero ¿qué dice el Señor si se arrepiente y se vuelve al Señor? El Señor los restituye. Él se apega a esta palabra, a la palabra de Dios. Él busca a Dios, él conoce la palabra del Señor. Es un hombre que conoce la palabra del Señor. Y nosotros debemos conocer la palabra del Señor, hermanos, para poder orar según la voluntad de Dios, para poder saber lo que nos viene si nosotros hacemos tales cosas que no agrada al Señor, qué nos viene a nosotros, pero qué viene a nosotros si nosotros nos volvemos al Señor, si nosotros obedecemos al Señor otra vez, si nosotros otra vez volvemos a ser fieles. Él sabe que hay restitución, que aunque el pueblo puede estar disperso hasta los confines de los cielos, el Señor los recogería otra vez. Y él se apega a esta palabra, a la palabra que habla el Señor. Él no pide cosas, hermanos. Él no pide lo que hay en su corazón. Él podría expresar a Dios su sentimiento y su dolor y su voluntad. Podría pedir a Dios otras cosas, pero él pide a Dios lo que Dios mismo habla, lo que Dios mismo les dice a ellos por medio de Moisés. Si ellos hacen estas cosas y son infieles, serán dispersos. Pero si se vuelve otra vez y cumple los mandamientos, el Señor los mira otra vez con misericordia y hay restauración para ellos. Él se apega a esta palabra, él se aferra a esta palabra. Él busca al Señor. Amén. El versículo 11 dice, te ruego, oh Señor,
que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Él busca a Dios para que Dios le conceda favor delante de un hombre. Delante de un hombre, él sabe que está delante de Dios, el Todopoderoso, que puede hacer todas las cosas, pero él está sirviendo a un hombre, él está sirviendo a un rey, él es cautivo, él no puede hacer las cosas por su voluntad, él no puede tomar decisiones, él apega a Dios, él apela al Señor, él busca a Dios. Dios es su esperanza, Dios es su protección, su escudo y fortaleza. Es Dios, hermanos, que nosotros debemos acudir. Es a Dios que nosotros debemos acudir. Solamente a Dios. Y Él prepara todas las cosas. Él tenía este sentimiento en el corazón. Él tenía el sentimiento de prosperar delante de este hombre, de que llegar delante de este hombre, y la voluntad de Nehemías era estar con sus hermanos. Él no podía llegar ahí y decir: rey, yo me voy. ¿Cómo un cautivo puede hablar esto? ¿No? ¿Cómo una persona que es siervo puede hablar esto? Es siervo, es cautivo, es un esclavo. No puede llegar y decir: me voy. Dios había de conceder a él el favor delante del rey. Y mire lo que vamos a entrar en el capítulo 2. Y vamos a leer, hermanos, del 1 al 5, que dice así: aconteció que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey, y nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré a Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Hermanos, ya había pasado 4 meses de la noticia que Nehemías había recibido. Fue en el mes de Quisleu y ahora en el mes de Nisan, hay una diferencia de 4 meses. Y Nehemías aún estaba triste. No fue un sentimiento pasajero. La noticia que llegó no fue pasajera. Él no llegó y se quedó triste unos cuantos días o una semana. No se quedó triste un mes, no se quedó triste 2 meses. Él estaba triste. Durante 4 meses él llegó en la presencia del rey y el rey percibió que había tristeza en su corazón. Él no estaba enfermo, estaba triste. Él estaba triste por sus hermanos. No fue una tristeza, hermanos, pasajera. Y nosotros olvidamos rápido. Nosotros no quedamos tristes así durante mucho tiempo. Nosotros no nos preocupamos con los demás durante mucho tiempo. Quizá miramos unos días y estamos tristes, pero luego después nos olvidamos y ya está. Pero era algo que tenía en su corazón y no se fue. Esta preocupación no se fue, esta tristeza no se fue, porque él tenía un verdadero amor por los demás, por sus hermanos. Y el rey se dio cuenta de esto. Él no podría evitar demostrar su tristeza y su dolor por los demás. Y luego que el rey le pregunta, él dice: ¿cómo no voy a estar así? ¿Cómo? Al ver la situación de la ciudad como estaba, al ver la situación de sus hermanos como estaba, ¿cómo no va a estar triste? ¿Y cómo nosotros no vamos a estar así también por la situación de nuestros hermanos?
No solamente nosotros aquí, pero todos aquellos que creen en Jesús, que están pasando dificultades, o en otros países que son perseguidos, en otros países que son muertos. ¿Cómo no vamos a estar tristes? ¿Cómo no vamos a estar en la presencia de Dios y orar por ellos? Él estaba triste durante mucho tiempo. Ha estado triste durante mucho tiempo y ha orado a Dios para que Dios le enviara con sus hermanos. Él tenía una preocupación por sus hermanos. Y esta no era una preocupación cualquiera, era una preocupación real, la que nosotros también debemos de tener. Él podría estar ahí, estar en su lugar y decir, yo solamente voy a orar. Y a veces es lo que hacemos. Solamente oramos e entregamos en las manos del Señor y nos olvidamos y que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero Él oró, Él lloró, Él ayunó, Él rogó al Señor. Hubo tristeza en su corazón. Delante del rey no podría evitar, no podía estar contento y feliz delante del rey. Estaba triste también por sus hermanos. Él podría haber olvidado y decir, bueno, aquí estoy, aquí ahora es mi vida. Hermanos, y solamente orar está muy bien, orar por los demás está muy bien, pero nosotros también tenemos que hacer algo, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo por nuestros hermanos. No podemos solamente decir, vale, yo oraré por ti. No, yo te voy a visitar, yo voy a estar contigo, yo voy a pasar tiempo contigo en su casa. Vamos a estar hablando, podemos dar consejos, podemos ayudar, podemos estar ahí. Solamente orar, hermanos, a veces no basta. Solamente orar no basta. Solamente entristecerse no basta. No es suficiente, solamente Nehemías podría haber, seguramente ha orado todos los días por ellos, porque estaba triste. Él oró, lloró, buscó al Señor, estaba triste delante del rey, pero no era suficiente, él tenía que hacer algo. Él tenía que hacer algo, él tenía que dejar su comodidad. Tenía que dejar este lugar, tenía que pedir al rey, tenía que encontrar el favor necesario para volver a su tierra, a sus hermanos, para poder hacer algo personalmente. Y a veces nosotros creemos que todo se arregla con la oración solamente. Yo oro por mis hermanos. Y algunos hermanos muchas veces, pido oración por esto. Y solamente la oración, hermanos, a veces no va a funcionar. Y es necesario actuar también. Es necesario estar al lado, pelear juntos, hacer algo. Ayudar el uno al otro, no solamente con oración y con tristeza en el corazón y decir, yo sufro. Yo sufro por mis hermanos, pero sufrir y no hacer nada no sirve. Mirar la necesidad de los demás y orar y sufrir solamente no ayuda. No ayuda. Es como dice la palabra, si ves una persona en la calle que tiene hambre y que está desnuda, no puede orar por él y despedirlo en paz. Si no da el alimento, si no le cubre su cuerpo con vestimentas, no tiene sentido. Porque la oración es bueno, pero la oración no le va a quitar el hambre, la oración no le va a aparecer vestimentas en su cuerpo como un arte de magia. Es necesario hacer algo. Es necesario. Y Nehemías nos enseña. Y él nos enseña cómo nosotros debemos hacer. Estar lado a lado con los hermanos, con aquellos que necesitan ayuda, con los necesitados, con aquellas personas que están en sufrimiento y no puede salir y no puede levantar por sí solo, por sus propias fuerzas, porque no las tiene muchas veces. Y hemos de dejar, hermanos, muchas veces de juzgar a las circunstancias y situaciones que los demás hermanos están viviendo y empezar a ayudar de verdad. Orar, sufrir, llorar, ayunar,
hacer lo que puede, pero actuar también con nuestras manos. Actuar con nuestras manos también somos llamados a hacer. Amén. Nehemías demuestra que él no quiere estar en una buena situación si sus hermanos están pasando sufrimiento y dolor. No tiene sentido, ¿verdad? Que conmigo esté todo bien y yo mire que los demás están pasando situaciones difíciles y yo estoy bien, seguiré mi vida y ya está. Simplemente oraré por ellos y seguiré mi vida porque ahora estoy bien y a mí no me preocupa. No, él se preocupa por los demás. Él está bien, él tiene su casa, él tiene sus cosas, él tiene su trabajo. Es un siervo, sí, no está de todo bien, pero no puede ofrecer los sacrificios al Señor. Esta parte no lo puede hacer, pero él está mucho mejor que los demás que están ahí. Mucho mejor está. Y nosotros muchas veces hacemos esto, si estamos bien, gloria a Dios, gracias al Señor. Y tenemos que dar gracias a Dios porque si estamos bien, pero debemos demostrar nuestro compadecer de nuestros hermanos, demostrar nuestro amor y misericordia para aquellos que están sufriendo y hablar y estar con ellos y decir, vuélvete al Señor, arrepiéntete, porque fue lo que estaba en la oración de Nehemías. Si su pueblo se arrepiente, el Señor tiene misericordia. No llegar y consolar y acariciar y decir todo va a estar bien. Es llegar y orar juntos, pero hablar de su pecado, hablar lo que está haciendo mal y hablar que tiene que arrepentirse, hablar que tiene que volver al Señor, hablar que tiene que cumplir los mandamientos del Señor y ser obediente. Hablar estas cosas, estar al lado y hablar lo que tiene que hacer. No estoy hablando de consolar solamente a la persona que está en pecado, estoy hablando de llorar y sufrir por él, pero demostrar que él está en pecado. Porque fue lo que ha hecho Nehemías. Es decir, nosotros hemos pecado. Él no dice al Señor solamente que estamos sufriendo y ten misericordia de nosotros. Él no pide solamente esto. Él deja claro que sabe que ha pecado, sabe que hubo pecado. Hubo infidelidad de parte de sus hermanos, por eso era cautivo, por eso el pueblo estaba sufriendo, por eso la ciudad estaba con el muro derribado, las puertas quemadas al fuego, por la infidelidad del pueblo, y él lo sabía muy bien. No hablo solamente de consuelo, no hablo de ir y ayudar a la persona que está sufriendo por sus pecados solamente, pero que esta persona se arrepienta de su pecado. Que esa persona se vuelva al Señor arrepentida, que el Señor perdone su pecado. No que se sienta bien con la ayuda de un hermano, con el consuelo de un hermano. De eso no sirve de nada. No sirve de nada que consuele a una persona, pero que esa persona no se arrepienta y que Dios no le perdone. ¿Qué sentido tiene quedar bien así? Claro, nosotros sabemos que cuando hablamos con los demás trae ánimo, pero este ánimo tiene que ser con el perdón del Señor, con arrepentimiento. Y nosotros debemos abrir los ojos de aquellas personas que están ciegas, que no consiguen ver, y decir, has pecado, has fallado. Este es tu pecado. Lo que está pasando es consecuencia de su pecado, pero arrepiéntete, vuélvete al Señor. Y para eso nosotros debemos salir de nuestra comodidad. Salir de nuestra comodidad. Porque muchas veces queremos estar en nuestra casa. No queremos salir. No queremos recibir una visita. No queremos ir hacia un hermano. Hay que vivir lejos, hay que ir de transporte público y está muy lejos. Pero seguramente Nehemías ha viajado más lejos. Él no miró la distancia. No miró la distancia que tenía. No miró los días de viaje. Él no tenía transporte público. Él no tenía autobús, no tenía trenes como tenemos hoy. No hay excusa para nosotros.
Quizá fue caminando a caballo, con algo fue, pero un viaje de días, de muchos días, para llegar ahí. Y nosotros miramos estas cosas hoy. Nosotros miramos la distancia, miramos que voy a estar tantas horas lejos de mi casa. Nosotros miramos todas estas cosas, cosas que no deberíamos mirar. Lo que debería mover nuestros corazones es el sufrimiento y la necesidad de los demás. Esto es lo que mueve nuestros corazones. Eso es lo que nos mueve a buscar a nuestros hermanos, a estar con ellos, su necesidad. Porque sé también que cuando yo necesite, vendrá algún hermano a visitarme, vendrá algún hermano a aconsejarme, vendrá algún hermano a decir, tú también ahora has pecado, tú has fallado al Señor, también tiene que arrepentirse. Porque no estamos llamados solamente a hablar a los demás, pero a escuchar a los demás también. Cuando los demás vean que estamos fallando, que somos fallos delante de Dios y hemos pecado, que nos hemos desviado por un momento y los demás nos ven, claro que tiene que venir y hablar también a nosotros. Y nosotros escuchar con humildad a las personas. Pero ahí es necesario salir de nuestra comodidad. Es necesario mirar a los demás, hermanos, como más importante que a nosotros mismos muchas veces. Vamos a Hebreos capítulo 11 un momento. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Amén. Dice, por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés podía estar como hijo de la hija de Faraón, pero dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Fue lo que Nehemías ha hecho, escogió el sufrimiento del pueblo. Moisés ha hecho lo mismo, quiso ser maltratado con sus hermanos antes que ser llamado hijo de la hija de Faraón y de gozar de los placeres temporales del pecado, de los placeres que tenía. Él dejó, hermanos, dejó su comodidad para sufrir con sus hermanos, porque él no tenía sus ojos puestos en estas cosas temporales. Él tenía su mirada puesta en Cristo, en la recompensa, en la promesa de Dios para ellos. Él estaba esperando otra cosa. Él no quería estar ahí. Él no quería Egipto. Él quería a Cristo. Él quería a Dios. Él quería la tierra prometida. Él quería lo que Dios había prometido a ellos. Por eso rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo sufrir. Y a veces nosotros no queremos esto. Si nosotros estamos bien, ¿para qué sufrir? ¿Para qué sufrimiento? ¿Para qué dolor? ¿Para qué entrar en luchas que no son nuestras? No miramos los demás y son sus luchas. Pero nosotros estamos llamados a esto. Las luchas de mis hermanos son mis luchas también. El sufrimiento de mis hermanos son mis sufrimientos. Como el gozo y la alegría de mis hermanos también son los míos. Y yo no puedo estar mirando mi bienestar solamente.
Y Moisés podría haber hecho lo mismo. Que le están castigando. Hay sufrimiento y hay dolor. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Pero rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, para sufrir también con sus hermanos, para sufrir con ellos, sin que podía hacer algo. Podría sufrir con ellos. Podía sufrir con aquellos que estaban sufriendo. Podía ser maltratado como los demás. Y es lo que nosotros estamos llamados, hermanos, a hacer. Mirar a los demás y sufrir también por ellos. Amén. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 3 al 11. Diz assim: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El mayor ejemplo que nosotros tenemos, hermanos, es Cristo. Cristo estaba a la diestra de su Padre. Ahí tenía la alabanza de los ángeles, vestido en majestad, con su corona, con su ropa real. Pero, hermanos, no miró estas cosas y vino en forma de hombre y siervo por amor a los demás, para restaurar a un pueblo que estaba perdido. Él no miró su bienestar solamente, Él miró el sufrimiento de los demás. Y el apóstol dice claro, que no busque cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y es lo que nosotros debemos hacer. Mirar el ejemplo de Cristo. Vino para sufrir, para morir por los pecados de personas impías y malas que no buscaban a Dios. Y muerte, no una muerte cualquiera, dice que muerte de cruz, con sufrimiento y dolor. Pero Él no miró estas cosas. Él vino en forma de siervo. Él no se consideró en ser igual a Dios como una cosa que aferrarse y decir, yo soy Dios. No puedo pasar estas cosas, estos sufrimientos por los demás. Ellos han pecado. Ellos tienen que sufrir. Podría decir, sufrir el castigo no le correspondía. Y Él podría decir, no es mi culpa. Pero Él vino como siervo. Él vino a sufrir por los demás. Y cosas que nosotros, hermanos, no queremos hacer, sufrir por los demás. No queremos ni siquiera sufrir nosotros mismos por culpa de nuestros pecados, cuanto más sufrir por los demás. No queremos esto. No queremos participar en el sufrimiento de los demás. No queremos el nuestro bien. Queremos estar todo bien. Y si hay alguna persona que nos acerque que con problemas, ya no queremos muchas veces. Ya nos apartamos, ya no tengo tiempo, ya tengo prisa, no puedo hacer nada. Pero no es esto que ha hecho Cristo. No fue lo que ha hecho Cristo, no fue lo que ha hecho Nehemías, no fue lo que ha hecho el apóstol Pablo, no fue lo que ha hecho Moisés. Un montón de hombres de Dios
ha hecho otras cosas, dejando de mirar a sí mismo para mirar a los demás. Para mirar a los demás. Para mirar al pueblo de Dios. Para mirar a los escogidos del Señor. Para sufrir con ellos. Que si hay sufrimiento, hermanos, de los demás, yo no quiero estar todo bien conmigo mismo. Yo tengo que participar de él, del sufrimiento de los demás. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo, que hallándose en forma de hombre, el versículo 8, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue un ejemplo de cómo ser un siervo. Fue un ejemplo de cuando sacó las vasijas para lavar los pies de sus discípulos. Cuando les dije, vosotros me llamáis maestro y señor, y yo lo soy, tiene razón. Pero mire lo que yo estoy haciendo y haz lo mismo con los demás. El que era Señor, el maestro y Señor y Rey, les estaba enseñando que tiene que ser como siervos, que tiene que servir a los demás. Que yo no estoy solamente para ser servido, que yo estoy también para servir. Y habrá momentos que me servirán cuando yo necesite, pero estamos para servir. Nosotros estamos para servir. Y nosotros no debemos estar buscando siempre nuestro bienestar. Debemos buscar el bienestar de los demás. Porque en nuestras casas, hermanos, si uno está mal, todos están mal. Si mi hijo está mal, yo estoy mal. Yo no me voy a poner contento y decir, esto es un sufrimiento de mi hijo, él está mal y ya está. Si mi esposa está mal, yo estoy mal. Pero si mis hermanos están mal, ¿por qué yo no puedo estar mal también? ¿Por qué a mí me va a dar igual? No puede ser así. Si mis hermanos están mal, yo también estaré mal. Si mis hermanos sufren, yo sufro con ellos. Si ellos lloran, yo lloro también con ellos. Si están pasando momentos difíciles, oraré por ellos, sufriré por ellos, buscaré a Dios y también estaré ahí. Dejaré mi casa, dejaré mi bienestar, dejaré mi vida que está toda bien y controlada. Estaré con ellos. Y es lo que nosotros debemos hacer. Otra cosa es lo que nosotros hacemos. Todos nosotros sabemos lo que debemos hacer. Sabemos que hay que sufrir, ¿no? Por los demás también. Llevar las cargas. Saber lo que están pasando y poder ayudar y ser la mano que levanta. Todos nosotros sabemos estas cosas. Pero muchas veces no las hacemos. Muchas veces nosotros cerramos nuestros ojos. Cerramos nuestros ojos a la necesidad de nuestros hermanos. De nuestros propios hermanos, de aquellos que no sé cómo nosotros nos saludamos y decimos hermanos. ¿Han parado para pensar que nos saludamos, nos miramos a los ojos y nos decimos, ¿qué tal hermano? La paz del Señor hermano. Deseamos la paz del Señor a una persona, pero que no queremos ayudar muchas veces. Saludamos a una persona que no queremos estar luego después en su necesidad, en su dolor y sufrimiento. Muchas veces decimos solamente por decir, porque es un saludo. Solamente saludamos como hermanos, pero no actuamos como hermanos. No actuamos muchas veces como hermanos. Sí que lo hacemos muchas veces con algunos, pero con otros no. Y somos hermanos, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, aquella que Jesús compró con su sangre y que nosotros debemos estar unidos. Y que si uno sufre, todos los demás sienten. Que si uno peca y se extravía, todos los demás sufren también. Y si has pecado, nuestro hermano ha fallado. Nuestro hermano se ha apartado de los caminos del Señor. Y hay sufrimiento en nuestros corazones. Hay que tener este sufrimiento en nuestros corazones. Este sufrimiento demuestra amor.
Pero si no hay amor, hermanos, no hay sufrimiento. Uno puede sufrir por algo que ama. Es que nosotros no podemos sufrir por algo que nosotros no amamos. Si el amor de Cristo no está en nosotros, nosotros no podemos sufrir. Podemos ver el sufrimiento de los demás. Podemos presenciar de cerca, pero no vamos a llorar. No vamos a tener ganas de llorar. No va a nacer en nuestros corazones el llorar con ellos. ¿Por qué Nehemías lloró por ellos? ¿Por qué? Solamente de escuchar de cómo estaba. Dice que Nehemías sentó y lloró, porque él tenía amor por sus hermanos. Él amaba verdaderamente a sus hermanos. Y el sufrimiento de nuestros hermanos nos causa esto, sufrimiento y dolor. Si nosotros no podemos sufrir, hermanos, unos por el otro, significa que aún no hay amor. Que aún no hay amor. Y es claro que no vamos a tener este sentimiento por una persona que nosotros ni siquiera conocemos todavía. Por eso hay que tener comunión con los hermanos. Debemos conocernos, estar juntos, tener un vínculo de familia. Y luego vamos a poder sufrir y llorar los unos por los otros. Nosotros debemos aprender de Nehemías, debemos aprender de Moisés, debemos aprender de la palabra, debemos aprender de Cristo, que fue nuestro mayor ejemplo a seguir. Que miremos a Cristo, miremos lo que hacía, miremos cómo actuaba Jesús, cómo tenía compasión de la gente. Muchas veces que Jesús miraba a las personas y tenía compasión de ellas. Él paraba, estaba con ellos, Él les enseñaba, Él les aconsejaba, Él les predicaba, Él sanaba sus enfermedades, los traía libertad, les perdonaba como la mujer adúltera, daba perdón como la mujer del pozo, sanaba a las personas que se acercaban a ellos, a Él, bendecía a los niños, daba alimento a las personas, alimentando a miles de personas, porque tenía compasión de ellos. Él tenía preocupación por los demás, por las almas. Él lloró, hermanos, delante de Jerusalén. Lloró porque cuántas veces Dios quiso estar con ellos, restaurarlos, protegerlos, como una gallina protege a sus pañuelos, y ellos no querían. Y Jesús lloró por ellos, Jesús sufrió por ellos, como Pablo también sufría por ellos, como Pablo sufría dolores de parto, tenía amor, tenía preocupación por sus hermanos. Y esta preocupación, hermanos, tiene que estar en nosotros en los días de hoy. Este sufrimiento y esta preocupación no podemos solamente mirar en la Biblia. No podemos mirar y decir, mira cómo ellos sufrían. Mira cómo ellos demostraban su amor, cómo tenía misericordia y compasión. Nosotros debemos encontrar en nosotros mismos. Debemos encontrar en nuestros corazones. Debemos mirar y vivir lo que vivían ellos. Debemos sentir lo que había sentido Nehemías. Debemos sentir este dolor que sintió Nehemías, este amor que sintió Nehemías por sus hermanos. Debemos tener este sentimiento en nuestros corazones. Debemos buscar a Dios y pedir que Dios nos ponga estos sentimientos en nuestros corazones, hermanos. Si no lo hay, nosotros debemos buscar al Señor. Debemos nos presentar delante de Él y decir, algo está mal. Algo está mal conmigo. Dice, Señor, no puedo tener este sentimiento. Algo está mal. Si yo no tengo este sentimiento que también hubo en Cristo Jesús, yo estoy mal. Yo estoy mal.
Tengo que reconocer que estoy mal. Tengo que estar delante de Jesús y decir, yo estoy mal porque no sufro con mis hermanos. Ellos sufren, pero yo no sufro. Ellos lloran, pero yo no. No me entran ganas de llorar por ellos. No me preocupo por ellos, solamente digo, oraré. Pero no hago otra cosa. Y debemos nos presentar delante de Dios para tener este mismo sentimiento que hubo en Cristo y en otras personas en las Escrituras. Y empezar a vivir esto en nuestras vidas. Empezar a demostrar esto. Empezar a sentir este dolor. Sentir el dolor por los demás. Esto es bueno, hermanos. Esto es muy bueno. Mirar a una persona y ver su sufrimiento, ver cómo está sufriendo y sentir dolor por ella. Esto es bueno. Esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Así que no hay amor mayor de que uno dé su vida por otro. Que Jesús dio su vida por los demás. Y dice, no hay una demostración mayor de amor que esta. Que uno dé su vida por los demás. Pero hermanos, nosotros no podemos dar nuestras vidas por los demás si no tenemos amor. Si no hay amor, nosotros no podemos hacer esto. No vamos a entrar en peligro por los demás así. Hemos visto padres perder sus vidas por sus hijos, madres también. Porque hay un verdadero amor. Cuando hay un verdadero amor, uno no mira a sí mismo. Cuando hay un verdadero amor, el otro mira el bienestar del otro. Uno mira el bienestar del otro, lo que quiere es ver el otro bien. El que quiere es ver el otro de pie. No soporta, no puede verlo como estás. Sufre, llora y quiere hacer algo para los demás. Y que este sentimiento, hermanos, se encuentre en nuestros corazones lo cuanto antes. No solamente dentro de la iglesia, pero cuando salimos en la calle, por aquellos que necesitan de la palabra, aquellos que nosotros sabemos que están lejos del Señor. Hay personas, hermanos, necesitadas y nosotros pasamos ya por alto. Nosotros ya pasamos por alto a estas personas. Personas que Cristo, que se pasara al lado, se detendría. Nosotros pasamos y no lo miramos. Cosas que Cristo jamás hacía, hermanos, nosotros hacemos hoy. Cristo jamás dejaría a una persona en la calle necesitada sin hablar con ella. Y nosotros ya estamos acostumbrados a esto. Porque estamos insensibles a la necesidad y el sufrimiento de los demás. Que Dios nos ayude, que Dios nos ponga este amor que nosotros necesitamos, el uno por el otro. Repito, no estoy hablando de encubrir ningún pecado. Los pecados tienen que ser hablados. Tienen que decir, este es tu pecado. Pero tenemos que estar al lado para ayudar a esta persona, para hacer con que esta persona se levante otra vez y esté en la presencia de Dios, perdonada, restituida y limpia, regenerada, hermanos, nacida de nuevo. Amén.